dicen amén? Aleluya. Y el que tienes al lado, esto se va a poner bueno, porque Jesús está aquí. Él marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno todo tiempo. Dios es bueno en todo tiempo. Yo quiero compartir esta mañana este tema que el Señor me regalaba. Si usted trajo donde anotar, ahí agarre papel y pluma. Y el tema de esta mañana es que tenemos que rendir. ¿Qué tenemos que rendir para tener victoria? Aleluya. ¿Qué tenemos que rendir para tener victoria? Y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 1, verso 19 al 23, si es tan amable. Efesios capítulo 1, verso 19 al 23, por favor. Me dice amén cuando ya lo tenga, cuando ya esté listo. Amén. Dice la palabra del Señor: y cuál la supereminente de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Porque Dios es bueno. Algo hermoso, que el poder de la resurrección de Cristo lo ha llevado a sentarse nuevamente a la diestra del Padre. Aleluya. Esas son buenas noticias. Y lo ha puesto sobre todo principado, poder, autoridad, aleluya, señorío y sobre todo nombre, aleluya. Rey de reyes y Señor de señores. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cómo no se merece un aplauso fuerte de su pueblo comprado con la sangre de Cristo? Aleluya. Valemos mucho, aleluya. Y acabamos de leer que fueron sometidas todas las cosas bajo sus pies y lo puso como cabeza de su iglesia. Wow, interesante. Mire, fíjese que el problema es que aunque todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, muchos cristianos no queremos rendirnos a los pies de nuestro Dios. El apóstol Pablo decía: hay cosas que las que no quiero hacer son las que hago. Mire qué tremendo, porque nuestra alma no le gusta muchas veces hacer la voluntad de Dios. Entonces mire, queremos seguir peleando nuestras batallas con nuestras propias fuerzas, a nuestra manera, cuando nos damos cuenta que al final, hermano, de nuestra vida todo es derrota. Y el Señor está siempre con los brazos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Y en el mundo natural, rendirse es sinónimo de haber sido derrotado. Pero en Cristo, diga conmigo, pero en Cristo, rendirnos es el primer paso para nuestra victoria. Aleluya. Me gusta eso. Aleluya. El rendirnos ante Cristo, poder hacer la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de aquí nos costó venir hoy a la casa de Dios? No levante la mano. Ay, había una lucha. ¿Cuántos dicen amén? Si es domingo y mi dominguito no me caería mal para quedarme en cama descansando, pero el Espíritu Santo nos trajo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es también rendirse o someterse. Es una señal de humildad, aleluya. Y en la palabra del Señor, esa actitud tiene que ver, hermano, con sumisión. Diga conmigo, sumisión.
también habla de humildad. Y la vemos manifestada en ponerse a los pies de alguien, estar a los pies del más grande en esta historia, que es nuestro Señor Jesucristo. Es señal de rendición, de humildad y sumisión. Aleluya. En la palabra de Dios también vemos personas y de grandes ejemplos que tuvieron sumisión. Diga conmigo, sumisión, humildad y rendición. Que tuvieron sus luchas, que tuvieron sus dificultades, pero se rindieron y vieron la mano del Todopoderoso, vieron la victoria del Señor. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. Porque eso es lo que Dios está plasmando para su pueblo en este tiempo. Que aunque la adversidad se levante y las luchas vengan, mientras usted y yo nos rindamos a Cristo, algo va a suceder. Aleluya. Venga lo que venga, dígale al que tienes al lado: te felicito, porque no te rendís. A veces queremos tirar la toalla, queremos dejar todo. Ahí te hablan, dígale al que tiene al lado, ahí te hablan. Queremos huir de casa, el matrimonio, queremos dejar el trabajo, queremos dejar los privilegios, queremos dejar todo. Pero el Señor nos ama y nos vuelve a jalar cuando dicen amén. Fuera de Dios nada somos, hombre. Cuidadito si nos vamos al mundial, pero no de fútbol. Al mundo no hay nada bueno. Pero en Cristo está asegurada la victoria cuando nos humillamos cada día, cada momento, no cada domingo, no cada 15, no cada mes, sino siempre. Aleluya. Y quiero ver algunos personajes esta mañana que podamos ver. Estos hombres y mujeres que se rindieron a Cristo, que pasaron procesos pero vieron la gloria de Dios. Punto número 1, anote ahí por favor. Tenemos que ser como Jairo, que rindió su orgullo y vanidad delante del Señor. Y muchos conocen esa historia. Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 5, verso 21 al 23, por favor. Marcos 5, 21 al 23. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró, ¿qué?, a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué? Y vivirá. Mire qué tremendo. Jairo, un judío, no cualquier judío. Él era el principal en la sinagoga. Era una persona reconocida por la religión judía, y seguramente formaba parte de aquella flotilla que antes rechazaba a Jesús, pero no sabía que iban a tener un encuentro con Jesucristo. Pero por su necesidad, al ver gravemente la enfermedad de su hija, a punto de morir, agonizando, no le tocó otra que rendirse. Y me llama la atención algo. Él rindió su ego, él rindió su vanidad, su orgullo, y vino delante del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos nos ha tocado que muchas veces el Señor empieza a tratar con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Señor, pero si te busco, pero salgo de una y me metes a otra, Señor. Es porque Dios quiere que tú y yo crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Es porque Él siempre quiere que usted y yo nos rindamos a sus pies. Aleluya. Diga conmigo: llueva. Diga conmigo, repita: llueva, truene o relampaguee, yo no me moveré de los caminos del Señor. Jairo tuvo una buena actitud.
¿Cuántos de nosotros, al igual que Jairo, hoy en día necesitamos un milagro del Señor? En alguno de nuestros hijos o en algún familiar, o quizás nosotros mismos necesitamos un milagro, pero no estamos dispuestos a rendirnos delante del Señor. Porque hay, diga conmigo, orgullation. Ay, perdón, los que hablan inglés, diga conmigo, orgullation. Con mi orgullation no se metan, muchachos. Yo voy tranquilo, predico, comparto, danzo, levanto las manos y salgo. Cuidado, porque al humilde Dios le dice: vení para acá, tengo una palabra para ti. Más adelante del camino, Dios, yo voy a restaurar tu vida, voy a restaurar tu matrimonio. Esa enfermedad de tu hijo va a ser sano. Algo, una puerta se va a abrir. Alguien está entendiendo este mensaje. Pero Dios quiere que usted y yo nos rindamos y quitemos todo orgullo. Denle un aplauso al Todopoderoso, hermano. Es que pastor David, ya fui al doctor, ya fui al especialista, ya fui al mejor médico del mundo. ¿Y qué cree? No hay esperanza. Pero el médico de médicos, que es Jesucristo, quiere que usted y yo nos rindamos para que obre y sea algo poderoso. Aleluya. Dile que tienes al lado: hay una esperanza para vos. Me dijeron que venía una iglesia también de guatemaltecos. ¿Dónde están los chapines? No vinieron. Santo Dios, no me equivoqué de iglesia, mejor me voy. ¿Dónde están los guatemaltecos? Ay, 2, 3, gloria a Cristo. Ya iba a llorar. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Los hijos y las hijas del Rey de Reyes. Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Pero no estamos dispuestos a rendir nuestro orgullo para servirle. Diga conmigo, ouch. Quiero un privilegio, pastor. El púlpito, si me da un tirito para predicar, ahí está. Humillarnos. Un corazón totalmente rendido. Hace muchos años, en una iglesia X del planeta, llega una persona y me dice: pastor, aquí vengo a reunirme con mi familia. Gloria a Dios, qué bueno. Aquí es donde Dios me mostró. Qué bueno, le digo. Sigamos orando. Si es aquí, pues se va a dar fruto. Y emocionado, pasó un mes y medio, 2 meses. Y gloria a Dios, Dios tenía planes. Cuando le digo: hermano, ¿sabe una cosa? Le digo: necesito poner una tabla ahí en la cocina, al fondo del templo, para cuando termine el culto, pues las comidas y todo, ¿no? Y usted: sí, pastor, con todo gusto, dice. Tengo taladro, tengo el barreno y tornillos. Y ¿a qué horas, pastor? ¿Y cuándo? Este sábado, le digo. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. ¿Qué cree? Todavía lo estoy esperando. Ya pasaron 10 años. Y me había dicho: pastor, si usted me da un tirito, yo predico y va a ver que levantamos la iglesia. Ey, cuidado, porque hay orgullo. Santo. Pero mire lo que dice Marcos, capítulo 5, verso 38 al 42. Y antes de leerlo, yo le decía que muchas veces no estamos dispuestos a rendir nuestro orgullo para servirle, pedir una oración, para ponernos de pie frente a todos, para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero tenemos que saber que esa rendición a Jairo le dio la victoria. Mira lo que dice Marcos 5, 38 al 42. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis? Dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía ¿qué? 12 años, y se espantaron grandemente. Mire lo que provocó la rendición de Jairo: un milagro. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Es que a veces uno dice que Dios no me escucha. ¿Dónde estás, Dios? Está tan cerca de nosotros, hermano, y nos dice: dame tu corazón, dame todo. Punto número 2, quiero ir avanzando. Tenemos que ser como la mujer de flujo de sangre, que rindió su vergüenza y su sentimiento de rechazo para venir delante del Señor. Y lo encontramos ahí en Lucas capítulo 8, verso 43 al 48. Lucas 8, 43 al 48. Qué tremendo lo que el Señor nos está enseñando. Si me apoyas en la proyección de esta cita. Lucas capítulo 8, verso 43 al 48. Mire esa escena, qué tremendo lo que sucede ahí. Lucas 8, 43. Pero dice: pero una mujer que padecía ¿qué? De flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos en cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Siguiente. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido ¿qué? Poder de mí. Siguiente. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Siguiente y el último. Y él le dijo: hija, ¿qué dice? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow, qué tremendo. Las mujeres, mientras tenían su periodo menstrual, eran consideradas impuras, y todo lo que ellas tocaban era inmundo: silla, mesa, cama, etcétera. Y fíjese qué tremendo. Una mujer con flujo de sangre, más allá de su tiempo, era inmunda. Era inmunda. Y mire lo que vemos en Levítico 15, 25 al 27. Vayamos, por favor. Levítico 15, 25 al 27. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo era inmunda, como en los días de costumbre. Siguiente. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de costumbre. El último versículo. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La palabra inmundo significa muy sucio e impuro. Esa mujer estaba muy sucia, era considerada muy sucia e impura por toda la sociedad. Era rechazada, pero habían sentimientos dentro de ella que la marcaron. Pero llegó su día. Diga conmigo: llegó su día. Llegó el día que iba a cambiar todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para poder ser sana tenía que sobrepasar esas barreras, tenía que sobrepasar esos muros. Aleluya. En la mente, en el corazón, tenía que ir delante del Señor. Tenía que haber un mover. Diga conmigo: un mover, una acción. Si tú y yo no nos acercamos a Dios,
Si tú y yo no nos rendimos a Dios, no va a suceder nada. Dile al que tienes al lado, nada de nada. Vamos a seguir igual. Pero al acercarnos a Jesús con humildad, con fe, que algo sucederá. Aleluya, algo del cielo vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que aquí hay gente que ha visto la gloria de Dios. Yo sé que aquí hay gente que cuando la puerta se cerró y se vino y usted se rindió a Dios, una puerta más grande se abrió. Que cuando el médico, y no tengo nada en contra de los médicos, el médico dijo: solo te queda una semana, un mes de vida, y vino usted a Jesús, se rindió, y ahora Dios le da más años de vida. Cuando el hombre muchas veces dice no y nos rendimos a Él, Dios dice que sí, como le sucedió a esa mujer. Wow, esto me llama mucho la atención. Ella vino delante del Señor y me gusta lo que hace. No solo tocó su manto, sino se postró. Diga conmigo, se postró a sus pies. Segunda de Corintios, si me apoyas, Segunda de Corintios 7:14. Mire lo que sucede cuando nos rendimos. Si se humillare en mi pueblo, dice la Escritura, y se convirtieren de sus malos caminos. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, si me ayudas. Si mi pueblo se humillare, aleluya, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué dice? Y oraren. Mire, humillarse, rendirse. ¿Y qué dice? Orar. Y buscar en mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, ¿qué? Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra es símbolo de nuestro corazón. Cuando dicen amén. Qué interesante lo que le sucedió a esta mujer. Y fíjese que esta mujer representa a todos aquellos que se consideran demasiado sucios de pecado, demasiado impuros como para acercarse a Dios, demasiado malos, demasiado culpables, diciendo: no, lo que yo hice no tengo perdón. Pero mientras hay vida hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Él está a la puerta, aleluya. Si tienes una necesidad, si tienes un vacío en tu vida, definitivamente nos tenemos que rendir al Todopoderoso. Entregar ese sentimiento delante del Señor para que usted y yo podamos ver la victoria, aleluya. El rendirse está la victoria que solo Cristo puede dar, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No lo veo muy contento. En Cristo somos más que vencedores. Diga conmigo: en Cristo. Otra vez. En Cristo somos más que vencedores. Rendirnos a los pies de Él, Él nos hará vencedores. El rendirnos es el congregarnos. El rendirnos es decirle: Señor, aunque no quiera, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. El rendirnos habla que usted y yo, hermanos, vayamos a la palabra, sigamos leyendo la palabra, sigamos nutriéndonos, sigamos siguiendo la comunidad, aleluya, participando en ayuno, oración, vigilia, aleluya. Cuando dicen amén, eso es rendirnos también, aleluya. Punto número 3. Me ponen la luz roja. No sé cuánto voy de tiempo que siga, dice toda la tarde y la noche. Santo, vine muy lejos solo para predicar 20 minutos. No, hermano. Vine de lejos para estar todo el día y la noche. ¿Cuándo dicen amén? Me decía el hermano, yo le decía: hermano, ¿cuánto tiempo tengo? Todo lo que usted quiera, dice. Ahí se queda solito. No solito, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo sé que usted es una iglesia que ama a Dios. Yo sé que usted tiene hambre de Dios. Yo sé que usted está aquí porque ama y reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante recordarle a nuestra alma lo que Dios ha hecho. ¿Sabe que nuestra alma siempre se le olvida las cosas?
Ay, perdón si hay una hermana que se llama Alma, pastor, disculpe. Las cosas de Dios se nos olvidan, pero las cosas del trabajo, de la escuela y de todo no se nos olvida. Pero David decía: alma mía, tenés que hacer una cosa, quieras o no quieras, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, de ninguna de sus misericordias. Él ha sido tan bueno. Aleluya. Punto número 3. Tenemos que ser como María, que rindió sus prioridades para estar a los pies de Jesús, aprendiendo su palabra. Mira lo que vemos ahí en Lucas 10, 38 al 42. Si me acompaña. Lucas 10, 38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Siguiente. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿qué? La cual, dice María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice? Oía su palabra. Siguiente. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Siguiente. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ya me imagino Marta. Le gustaba que la casa estuviera ¿qué? Impecable. Marta ahí viendo el cochito, los tacos ahí, que no se le quemara los frijoles, haciendo el pozol, haciendo no sé qué. Y qué tremendo, para poder atender de una mejor manera al Señor. Estaba preparando todo, pero María, diga conmigo, pero María decidió tomar la mejor parte. Decidió sentarse a los pies de Jesús. Aleluya, esto me gusta. Mire, ¿a qué? Se decidió a sentarse a los pies. Habla de rendición. ¿A qué? A escuchar su palabra. Y le voy a decir algo. No significa que era una haragana o que los quehaceres del hogar no son importantes, sino que hay cosas más importantes. Diga conmigo, hay cosas más importantes que todo eso. Y es tener tiempo para estar con Jesús y escuchar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos que tener que buscar primero el reino. Aleluya. ¿Primero qué? El overtime, no. ¿Primero qué? El reino. Aleluya. Gloria a Dios. Y todo lo demás el Señor se va a encargar. Pero a los pies de ¿quién? De Cristo, para escuchar la palabra. Usted sabe que al escuchar la palabra del Señor, nuestra fe va a aumentar. Aleluya. Y cuando vengan los dardos del enemigo, el escudo que el Señor nos da de la fe, ahí va a rebotar los dardos. Y muchas veces esos dardos nos dice del enemigo: ¿ya viste dónde está tu Dios? ¿Ya viste para qué va a estar toda la iglesia y no pasa nada? Es que no es en el tiempo nuestro. Tarde que temprano Dios nos dará la victoria. Pero el Señor te dice: persiste, persevera, no te detengas, camina, porque al otro lado verás la gloria de Dios. Aleluya. Yo no sé, pero yo le digo algo: Dios no llega tarde. Dios no llega nunca tarde ni antes. Dios llega en el momento preciso. Aquí hay gente que está a punto de ver un milagro y te dice: Señor, no te desanimes por tu esposo, tu hijo, por tu trabajo, por tu situación, sea la que sea. Solamente Dios te dice: falta un poquito.
no te levantes de mis pies. Sigue escuchando mi palabra y vas a ver mi respuesta y mi gloria. 12 años lo que le pasó a esa mujer, la niña de 12 años. Mire todo lo que estaba aconteciendo. Pero el Señor, había un momento. Dile que el que está a tu lado, ya está cerca del momento de Dios. No tu momento, el momento de Dios. Aleluya. Esto me gusta, hermano, porque Dios puede pasar mucho tiempo, pero Dios no se ha olvidado de las oraciones de los santos. Dios no se ha olvidado de esas abuelas que oran y doblan rodillas, de esos padres para que sus hijos vuelvan a Cristo. María a los pies de Jesús. Yo prefiero oír al maestro, que es la mejor comida, que la comida terrenal. La comida terrenal puede esperar. Dile que tienes al lado, va a esperar la comida. Tienes que esperar. Y es lo que nos cuesta. Y si hay alguno que le está tronando el concierto ahí, sigan ayuno. Dios reprenda eso en el nombre de Jesús. Y me acuerdo cuando los discípulos se acercaron: Señor, ¿ya viste toda esta gente? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? Ya llegó la hora del cuscum. Diga conmigo, cuscum. Ay, pastor, con ese su dialecto inglés, quicheca, chiquel, guatemalteco, mexicano. Hermano, llegó la hora del cuscum. Jesús no estaba preocupado de la comida terrenal. Los hombres muchas veces estamos tan ocupados en muchas cosas que miren, lo que menos pensamos en la comida del cielo. Ay, Pedrito, hombre. Y aparece un niño. Dile que tiene al lado, aparece un niño. Que reparte el lonche. Y que dijo: no importa, yo lo voy a dar. Aleluya. Porque al dar algo va a suceder. Y Jesús dijo, dio gracias. Diga conmigo, dio gracias. A los pies de Jesús no hay que llegar: Señor, dame otro carro, dame otro Ferrari, dame un Mustang. A los pies de Jesús se le va a escuchar. A los pies de Jesús va: Señor, aquí estoy. Cámbiame, transfórmame, enséñame cómo puedo amarte, cómo puedo agradarte. Y Jesús le dice, después de la oración, que da gracias, le dice, da una orden: que se acuesten todos. Dile que tienes al lado, que se acuesten todos, pero no se me va a dormir ahí. Yo no sé, pero no sé si habrá ese síndrome en todas las iglesias, pero más de algunos está así. Pero ese sueño no es el que Dios quiere. Y Jesús le dice: acuéstense. Y aquellos se acostaron. Habla de humillación, habla de rendirse. Aleluya. Y ahí vienen los milagros. Si tú estás esperando un milagro, hay que humillarse. Si tú y yo estamos esperando un milagro, ¿qué hay que hacer? Hay que humillarnos ante sus pies. Y sucedió lo más tremendo, que más de 5,000 personas comieron. Y diga conmigo, hubo repetición, como a vos te gusta. Hubo 3 veces. Cuando la comida está rica, no se me haga que no repite usted. ¿Sí o no? ¿Sabía que en el cielo hay chef? ¿Sabe que están los mejores chefs en el cielo? Y que reparten comida. Y luego que comieron, aquellos estaban ya lo que decimos allá en México, cuando uno come le da el ¿qué? El mal del ¿qué? Yo creo que se estaban durmiendo tanto que comieron, que hasta sobró. Pero eso no es el punto. Lo que quiero decirles es que al humillarnos se abrirán los cielos. Al obedecer a Dios en medio de la escasez, en medio de cualquier circunstancia, en medio que no hay ninguna esperanza, que no ves un camino, que no ves un final, Cristo está tan cerca, que quiere oírnos, que nos anda buscando. Pero muchas veces nos escondemos
caemos en el pero. Diga conmigo, pero. ¿Sabe que hay hermanos en las congregaciones, hermanos, pero? No Pedro, pero es que tengo otro compromiso. Pero María dijo, María ha escogido la mejor parte. Y es tener tiempo para estar con Jesús y escuchar su palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos, ¿qué? Serán saciados. Aleluya. Dile que tienes al lado, te veo con cara de hambre, pero del cielo. No, yo no sé por qué usted se está riendo, pero te veo con cara de hambre de Dios. Le tengo buenas noticias a los hambrientos de Dios. Te están saciando, te van a saciar. Él no va a dejar que nada te falte ni que nada te pase. Aquellos que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que jamás serán removidos. Aleluya. Pero María decidió la mejor parte. Pero muchos de nosotros estamos tan afanados por nuestros problemas, turbados por tanto que hay que hacer, por tanto que hay que pagar. En nuestros afanes se nos olvida quién es primero. ¿Sigo o paro? Nadie dijo que siga. Ok, vamos a terminar. Sigo. Usted, gloria a Dios, me gusta su sinceridad. Esto no me lo reveló carne ni sangre. ¿Sigo o paro? Solo de esta fila dice que sigo. ¿Sigo o paro? Gloria a Dios. Si queremos tener victoria en nuestra vida, pero no nos queremos rendir. Pero si queremos tener la victoria, recordemos a María, que ella escogió la mejor parte. Todo es importante, diga conmigo, todo es importante. Pero solo hay algo necesario en nuestra vida, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Rindamos nuestras prioridades delante del Señor. Rindamos nuestras prioridades delante del Señor. Por mucho que nos afanemos, iglesia MCI Austin, Texas, por mucho que nos afanemos, por mucho que hagamos, al final, quien tiene siempre la victoria va a ser nuestro Dios. Pero Él quiere que usted y yo lleguemos a la meta. Él siempre está pensando en hacer lo bueno para nosotros. ¿Por qué no se pone de pie, iglesia de Cristo? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Yo no sé qué es lo que tú estés pasando o estés atravesando, pero hay alguien que sí te conoce y te formó. Yo no sé si es primera vez que vienes a este lugar, alguien te invitó, es porque Dios usó a esa persona, pero hoy Dios quiere que tú te rindas también. Puedas conocer a Dios entregándole tu vida. Pero para que podamos ver la victoria y tener la victoria, tenemos que rendirnos. Tenemos que rendirnos. Reconocer que sin Él nada somos. ¿Por qué no cierras tus ojos para que nada te distraiga? Estamos terminando. Tenemos que reconocer que sin Él no somos nada ni nadie. Reconocer que a Él le fue dado todo el poder y la autoridad sobre toda potestad, sobre todo imperio, sobre todo reino.
Porque el Señor no quiere que usted y yo sigamos peleando nuestras batallas solos, que nos quedemos frustrados, que nos quedemos sin fuerzas, sino que vengamos a rendirnos ante sus pies y decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad. Necesito de ti. Necesito, Señor, cada día más de ti. Jesucristo se humilló, dejó trono, dejó todo, se humilló por amor a usted y por amor a mí. Si me ayudan los hermanos de alabanza, del ministerio de alabanza, se lo voy a agradecer. Necesitamos cada día parecernos a Jesús. Necesitamos cada día tener esa sumisión, esa humildad, esa rendición de venir a los pies de Jesús, del más grande, para poder ver la victoria en cualquier dificultad. Si tú estás pasando algún proceso, si tú estás pasando alguna prueba, y quizás puedas decir: ahí ya no aguanto más. Quizás hay madrugadas que ya no puedes dormir, que ya tienes días de no dormir, y quizás te estás tomando algún medicamento para dormir y no puedes, nada te concilia el sueño. Pero el Señor te está llamando también para que podamos rendirnos y decirle: Señor, solo en ti está el verdadero descanso, solo en ti está el verdadero reposo. Solo Él puede solucionar cualquier situación. Así como Jairo se rindió, Él se quitó esa vestidura, esa importancia que tenía, y reconoció que arriba de Él había otro más grande. Y ahí recibió el milagro. Entregó su orgullo, su ego, entregó todo lo que le impedía. Pero la aflicción, la agonía de su hija hizo que él viniera a los pies del más grande y dijo: yo necesito una ayuda de arriba. Yo necesito que alguien venga a rescatarme, y su nombre es Jesús. Porque en Jesús hay poder, porque Jesús todo lo cambia, porque Jesús abre camino, porque Jesús rompe las cadenas, porque Jesús hay sanidad, porque Jesús endereza el camino, porque Jesús abre los ojos de los ciegos, porque en Jesús hay abundancia de paz, de gozo. Iglesia, levanta tus manos ahí donde estás y dile: necesito de ti. Necesito sumergirme en el río de tu Espíritu, Señor. Necesito rendirme. Hoy me rindo. Te entrego lo que soy, Señor. Ya no puedo más. Y no importa. Quizás hemos hecho cosas malas y eso nos impide acercarnos a Dios. Así como aquella mujer que tenía aquel flujo de sangre y dijo: esta es mi oportunidad, este es el momento de Dios para mí, este es mi momento donde yo veré mi milagro. Esta mañana Dios quiere hacer un milagro en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Muchas veces pedimos milagros para otros, y qué bueno, pedimos milagros para la familia, pero Dios quiere que tú y yo nos acerquemos, porque Él quiere provocar un milagro dentro de nosotros. Él quiere sanarnos. Oh, Ramanda Kendararazo. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si habrá alguien aquí esta mañana que quisiera recibir a Jesús como Señor y Salvador, yo te invito a que pases aquí al frente. Queremos orar por ti. O si hay alguien que se alejó de los caminos de Dios, ven. No esperes para otro día.